Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todos los que han sacado el ratito para venir a ver esta charlita de hoy. Espero que hayan visto las dos anteriores, porque aquí yo estoy totalmente hondureño, ya es la tercera. Mauricio me va a quitar el derecho a la nacionalidad, pero yo la usaré mientras vaya haciendo series. Como los amigos hondureños, seguiré llamándolas por series. Eh, Como siempre, pongo un telón preliminar, una falsa portada. Muchas veces tiene una intención, voy a decirlo como decimos en la universidad, pedagógica, pero hoy quiero tener el chance chiquitito de poder hablar sin hacer referencia al material para convocar el mío y los de ustedes un abrazote para Héctor y aunque parezca raro, un abrazo doble, más grande todavía para Tommy. Eh, y entonces yo hago silencio por unos segundos. Cuando, cuando yo preparo estas portadillas, trato de poner algún material que sea provocador. Aquí hay una pieza que no voy a comentar en la charla, aunque podría, porque de entrada es una pieza de esas que, de acuerdo con lo que hemos venido hablando en las dos últimas sesiones sobre este tema, es pertinente y es, sobre todo, sexy. Y todo esto aparte de ser muy rara. Encontrar una variedad de perforación de la serie de 1892 en Costa Rica en un sobre usado correctamente para pagar una tarifa correcta de carácter comercial es extremadamente raro. Hasta donde me alcanza el conocimiento, esta es la única que existe en este valor. Y si existe alguna otra es en el 20 centavos, que tengo pendiente verla, pero bueno, por ahí vamos. Vamos de la 500 a la 1000 y algún día llegaremos, tal vez llegaremos. Y en ese camino, bueno, las gracias a todos los que aquí hacen esto posible, la Asociación Filatélica de Costa Rica, por supuesto, que me patrocina, mi oficina, que me da camisas para que me ponga uniforme cuando vengo aquí y salga guapo en estas presentaciones. Eh, los que recibieron la medalla hace un tiempo y si no lo dije, lo digo y si no lo repito, Mauricio, que con su sacrificio llena el vacío de los que recibieron la medalla. Este es un esquemita de lo que voy a conversar hoy comparado con lo que conversé en las dos sesiones anteriores. Esto se originaba porque se había venido hablando del tema, estaban hablando en Australia, Damián vino y habló aquí, y el tema era común en relación con el uso de los sobres comerciales en temática y en filatelia tradicional. Y la discusión va por el lado de encontrar un modelo que interprete o que nos ayude a decidir cuál es el sobre que ponemos y cuáles son los valores que analizamos en él para tomar la decisión de incorporarlo o no en la colección o en qué lugar ponerlo en la colección. Eso también es importante, como lo veremos en algún momento. Um, el, 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 el tratamiento en filatelia tradicional todavía tiene dos corrientes importantes y en algún momento, si el material me deja mostrarlo, voy a poner el énfasis en esas dos corrientes, en diferenciar esas dos corrientes.
Bueno, la idea de proponer un modelo alternativo es porque los muchachos de Australia, en un modelito bastante bueno, bastante cómodo, bastante útil, ponían el énfasis en importancia y en atractivo. Y yo creo, yo insisto, que el énfasis debe ir en el lado de la pertinencia, es decir, si el material va en el lugar correcto o no. Por supuesto que surgió la discusión de los sobres con franqueos múltiples y comprobamos que a lo largo de la historia todos hemos usado todo el tiempo sobres con franqueos múltiples y tenemos razones específicas para usarlos. Y esas razones específicas modifican o integran de alguna manera relativamente distinta el modelo. Presentamos en alguna sesión anterior las colecciones de temática mías y las de otro par de colegas para ver cómo hacían el uso de este tipo de sobres. Y hoy espero poder presentar la discusión alrededor de 2 colecciones de Costa Rica del siglo XIX, concentrándome en este tema del uso de los sobres, no en el desarrollo de la colección. Y dejo para la segunda parte de esta tercera sesión, que será el próximo lunes, el siglo XX. Así que entonces nos concentraremos hoy en el siglo XIX. Este repaso del modelo para entender cuál es la idea que orienta la selección que estaríamos apadrinando en relación con el uso de sobres. La categoría pertinencia la ponemos en primer lugar, o por lo menos yo y algunos colegas creemos que lo más importante, por lo menos en filatelia tradicional, es el uso en relación con los propósitos de la emisión. Si la emisión fue hecha para pagar determinadas tarifas, debe ilustrarse primero que todo en filatelia tradicional el uso de esa emisión en relación con esas tarifas. Es decir, una relación entre 3 cosas seguidas: el valor del sello, el valor de la tarifa y el valor de porte del sello en relación con esa tarifa. Esto en filatelia tradicional en Argentina, por ejemplo, tiene una PIL muy grande y usan una palabra extranjera muy simpática que yo la uso aquí hoy solo esta vez, pero es muy linda esa palabra porque significa exactamente el uso solo, isolato. Y se opone al uso de los sellos múltiples. Entonces la pregunta que queda pendiente en relación con qué significa pertinencia en el modelo en relación con sellos múltiples es, por supuesto, tarifas múltiples. En temática, como habíamos visto, esta pertinencia existe también, pero no está relacionada con este elemento del propósito de la emisión, sino que está relacionada con la imagen o el mensaje, la metáfora, lo que representa el sello, porque lo que representa el sello es la interpretación temática que se hace. Lo segundo, por lo menos en filatelia tradicional, debería ser prácticamente todos los elementos que tienen que ver con la historia postal. ¿Cuál es el contexto en el cual el sello es usado? ¿En qué fecha se usó? ¿Es la fecha correcta? ¿Tienen valor o no los sobres de primer día? ¿Cuáles son los sobres de primer día que ponemos en la colección de filatelia tradicional? ¿Cuáles son la forma en la que esas piezas postales circularon, los medios de transporte, las rutas que siguieron, el lugar de salida, el lugar de llegada? En temática esto cuenta. El otro día decíamos con mucha claridad y demostrábamos con varios ejemplos cómo el lugar de salida y el lugar de llegada son igualmente importantes a la hora de decidir la forma en la que usamos un determinado sobre con un determinado motivo. Y no solamente el país de salida. Repito, el lugar de salida, el lugar de llegada. Por supuesto que las cosas excepcionales como retardos, accidentes
o las de carácter administrativo, pero también accidentales como las tasas especiales o las multas y otras cosas. Y por último, pero tal vez un poco transversal, el tema del glamour. Es decir, cualquiera que sea el sobre pertinente e importante, tiene que estar bonito, tiene que estar en buenas condiciones, tiene que tener una apariencia agradable, un balance estético. Y, por supuesto, el tema de la rareza, y vuelve de nuevo cómo agregan a la belleza el uso de sellos múltiples. En el caso de Costa Rica, uno puede dividir la historia de las emisiones, bueno, de muchas formas. En casi cualquier país uno la divide de muchas formas. Comparo, por ejemplo, Costa Rica con México. En México se considera el periodo clásico algo así como los primeros años de los sellos, y todavía faltan como 30 años en México para que empiece el siglo XX. En cambio, en Costa Rica, el periodo clásico, de acuerdo con prácticamente todos los autores, empezando por el más clásico de ellos, el doctor Carlos Sáenz Mata, va de 1863 a 1900. Y básicamente en esta división lo que yo he utilizado como criterio para presentarla hoy aquí es cuáles son las técnicas de impresión que se utilizan predominantemente en cada uno de esos periodos. En el primero de los periodos, que es donde caen las estampillas que vamos a discutir hoy y las sobres que vamos a discutir hoy, los tirajes son muy extensos, tienen largos periodos de uso y son todas ellas grabados en acero. En el caso de Costa Rica, dos empresas, American Banknote y Waterloo Sons, son las que tienen el dominio del mercado. Son 4 emisiones nada más, en 40 años. Son 4 emisiones. Y son 4 emisiones de mucha calidad, con relativamente muy pocas variedades. Hay unas sobreimpresiones de emergencia por distintas razones. La moneda cambió, se entró a la UPU, cosas accidentales. Pero son pequeñas variaciones que no alteran la esencia de lo que estoy diciendo. Incluso podría decir que no alteran el uso, porque las sobreimpresiones prácticamente no son usadas. El periodo semiclásico son básicamente las bicolores, más un par de cosas un poco accidentales interesantes que suceden alrededor del año 10. Las bicolores por sí mismas son todo un campo. Y lo son por una razón muy sencilla, porque por primera vez esas exigen la impresión con 2 planchas. Y al exigir la impresión con 2 planchas, la plancha del centro o la de afuera, nunca se sabe cuál es la que se puede poner invertida. Y no era raro que se pusiera invertida. Entonces hay sellos con los centros invertidos, se les llama. Pero también hay con algunos otros colores, con el centro desplazado, y empiezan a surgir otro tipo de variedades. No voy a entrar en el detalle de las variedades en el caso de Costa Rica. En ese periodo se da además, son 2 décadas, y uno podría perfectamente dividirlas en 2. Tal vez eso amerita una cuarta parte de esta charla, y mejor la dejo aquí. El periodo de los 23 al 60 es cuando predominan los sellos monocolores grabados en acero, pero no de la calidad de los originales. Los periodos de uso son relativamente cortos y empiezan algunas cosas especiales que no se habían visto antes. Surgen los conmemorativos, surge el correo aéreo, los sellos de luto o de visita que ocupan un lugar importante, como hemos visto antes y veremos después un poco más. El periodo moderno, básicamente el hito pueden ser desde 2 hasta 4 o 5 planchas de colores planos distintos, no cuatricromías, no la combinación offset, sino colores planos que se ponen uno a la par del otro generalmente y que producen, por supuesto, variedades propias. Vamos ahora a ver una paginita que produjo el señor Scott en el catálogo, y ahí podemos ver
¿por qué yo insisto un poco en esto? A pesar de que hay compañeros que desde el punto de vista de la ciencia litográfica dicen que no hay diferencia entre lo que yo llamo periodo moderno y periodo contemporáneo. Yo insisto en eso porque las variedades son muy diferentes. Una cosa es colores planos desplazados y otra cosa es fallas en el registro de la cuatricromía. Son totalmente diferentes desde el punto de vista de los resultados. Pero bueno, eso además, todo eso además, tiene que ver con la forma en la que se manifiestan las categorías que hemos puesto como esenciales al modelo, el glamour, la pertinencia, la importancia. Como les decía, el glamour transversalmente, pero entonces esta pirámide de la que había venido hablando antes, aquí se manifiesta de manera invertida. Los filatelistas no casualmente coleccionamos con más énfasis el siglo XIX que el siglo XX, y los jurados se inclinan a preferir, no casualmente, más el siglo XIX que el siglo XX. Y los premios pueden estar en función de eso, e incluso la calificación mundial de importancia en las categorías de puntajes FIP, por ejemplo, posiblemente estén respondiendo a una visión cultural que está representada en este triángulo. Bueno, esos detalles vamos a tratar de irlos viendo, si es posible, en algunos ejemplos. Veamos lo que nos dice el señor Scott en relación con la división de estas categorías de modelos de impresión. Es interesante que yo cite a Scott cuando podría usar perfectamente algunos de los manuales que, como ustedes saben, hay algunos muy, muy buenos. Bueno, no quiero mencionar nombres o no debo mencionar nombres, pero hay algunos sumamente reconocidos, pero Scott lo tiene en 2 paginitas. En 2 páginas está todo el tema. Las 4 o 5 maneras de imprimir de las que yo les he hablado aquí, salvo la que es impresión en relieve, están perfectamente resumidas en estas páginas y está tomado de cualquier catálogo Scott. No es necesario decir eso está en el del año 17 o en el del año 9. No, está en los últimos Scott, en todos, y está muy bien escrito. Yo he recalcado aquí 2 cositas a la derecha, porque una de ellas porque es un reconocimiento merecido y además debido, que es la leyenda del copyright, que nos autoriza también a usarlo como lo estamos usando, pero además la diferencia entre fotolitografía y offset que ellos hacen, que nos permite separar, como decíamos hace un rato, los 2 últimos periodos. Bueno, y ya estamos entonces, después de esta larga introducción, listos para ver material. Vamos a hablar en 2 momentos distintos de 2 grupos de emisiones de sellos de Costa Rica. En la primera sesión, la de hoy, vamos a ver las estampillas de 1863, que son la primera emisión de Costa Rica compuesta por 4 o 5 valores, depende cómo uno las cuente. Yo aquí muestro los 5 valores. Y vamos a ver también la emisión de escudos de 1892, que está compuesta por 10 valores, que es la segunda que viene debajo de la primera emisión. Esos 10 valores, por supuesto, no son 10 tirajes, hay por lo menos 20 estampillas diferentes y yo no las voy a dividir acá porque una sí, una de ellas, por razones muy específicas que explicaré más adelante, la voy a dividir en 3, pero lo voy a ir haciendo de manera conjunta. Para la siguiente sesión, el próximo lunes, he dejado las otras estampillas, las que están hacia la derecha de la lámina. He dejado el 50 aniversario de la fundación de la Cruz Roja, que es la estampilla del año 1935, las estampillas de 1945
y 1948 de los expresidentes de la República que están en el centro. Son tres, son colores muy oscuros, como muy planos, como muy tristes. 3 del año 48 y debajo de esas 4 del año 45. Después está la emisión larga de 10 sellos, que no están aquí representados los 10 sellos de luto que se emiten entre 1924 y 1948. Y por último, otra que ya me han oído hablar, incluso en sesiones anteriores de este ciclo, que es la de las Olimpiadas de México del año 68, que Costa Rica la emitió temprano en el año 69. Ustedes aquí mismo, de una vez directo, pueden apreciar que hay una inclinación y una preferencia por los grabados en acero, pero que al mismo tiempo no llego al quinto periodo de la historia de las estampillas de Costa Rica, sino que me quedo en el cuarto, que es el de los colores planos. Las planchas o las corridas de prensa con colores planos. Bueno, y entramos en materia. Para ver la primera emisión de Costa Rica, voy a estudiar con ustedes la colección de Frederick Mayer. Muchas personas, incluso presentes algunos hoy aquí, tuvimos oportunidad de ver en el año 98 en Milán y después en Washington la colección de Fred Mayer. Esta colección está en la web y podemos verla si queremos, y también está en la web el libro que acompaña la emisión, que es escrito por Frajola y Mayer. Un trabajo excelente el que estos dos señores hicieron. Hay que tener claro que la colección de Mayer fue ya dispersada totalmente. Hubo un remate en Sphinx hace, no sé, 20 años, por ahí. No recuerdo la fecha aquí ahora. Y se encuentran materiales en varias colecciones. Sin embargo, mucho de lo que es primera emisión está concentrado en una colección que no hemos visto, que no se ha mostrado en FIP, que se dice que está en China. La colección de Mayer es fundamentalmente una colección estudiada. Yo creo que la diferencia que hace Mayer con los otros estudiosos previos de la primera emisión de Costa Rica es que la colección es estudiada. Eso no quiere decir que sea mejor. Quiere decir que es posiblemente la primera, la colección, por ejemplo, maravillosa que hubo antes de esa, es la del doctor Carlos Sáenz Mata, que es la que da origen al libro del doctor Carlos Sáenz. Pero son colecciones muy distintas. La colección del doctor Carlos Sáenz es una colección todavía hecha en Costa Rica con limitaciones propias de la historia en ese momento. Frederick Mayer, al contrario, vive metido en el clima de los museos en Denver. Y su familia son de los mayores coleccionistas de bienes históricos y arqueológicos de Costa Rica. Conocen Costa Rica como poca gente y profundizan en la historia y conocen toda la literatura. Es gente que está muy lista para hacer el primer estudio y lo hacen. Tampoco quiere decir que no cometan errores. Hay algunos errores, pequeños errores, pero es normal. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a ver son los sobres. Y los sobres que vamos a ver son los que no deberían faltar. No quiere decir que ese, sino el más parecido a ese. En la colección de la primera emisión de Costa Rica, en relación con el primer sello, el primer tiraje, la primera plancha, nosotros esperaríamos que haya un sobre, como decíamos hace un rato, único, pagando la tarifa exacta, la tarifa correcta. Y que además estuviera perfectamente descrito, bien explicado, y ojalá sea un sobre que tenga un atractivo especial, es decir, que no solo sea pertinente, que pague la tarifa exacta, que sea importante, que la cubra de una manera
correcta, en el lugar correcto, en la ruta correcta, sino que también sea un sobre hermoso, que esté limpio, que esté bien cuidado, que las marcas se entiendan, que las direcciones se entiendan, es decir, que tenga un atractivo especial y además que tenga cierta rareza. Esta carta que tenemos aquí de Cartago a la izquierda, el uso local del medio real, primera plancha, es el uso más temprano conocido. Esa es la carta ideal para empezar con este sello. Y ponemos en el desarrollo de la colección el contraste, el, el uso del mayor número conocido, los múltiples que hemos venido hablando desde diciembre pasado. ¿Qué múltiple ponemos? Bueno, ojalá un múltiple que sea grande, es decir, que tenga 4 o 5, pero que teniendo esos 4 o 5 o 6 o 10, pague una tarifa. No que sea un invento de un coleccionista que quiere tener muchas estampillas pegadas a un sobre, sino que sea una tarifa normal, natural, que puso el comerciante para mandar su carta. Esta carta tiene una tira de 5. Eso la hace rara de por sí. No son 5 estampillas sueltas, son 5 estampillas en una tira. Preferimos la que tiene las 5 en tira que la que las tiene sueltas. Es como si tuviera un bloc de 4. Claro que no es igual. Sería mejor que tuviera el bloc de 4. Pero no desmerece. Ahora, la forma en la que fue cancelada, pero más que eso, la forma en la que fue circulada. Sale para Punta Arenas, llega a Panamá, en Panamá pasa a Colón, de ahí se manda a Nueva York y en Nueva York le ponen una taza de vapor, que en que el caso de Costa Rica nunca está suficientemente claro. Yo mismo nunca los he entendido y sé que hay compañeros que han hecho trabajos maravillosos para explicar la forma en la que los vapores y otros tipos de embarcaciones que pasan por el canal pagan cierto tipo de tarifas de tasa y pagan otras al llegar a algún destino intermedio, sea Nueva York o alguno en Inglaterra. Aquí la cancelación que tiene dice que está pagando 10. Es una tasa. Y que los autores en este caso lo más que lograron encontrar fue que puede atribuirse a cambios de moneda de tasas por de las monedas cobradas por el buque inglés. Muy bien, hasta aquí uno podría decir, tenemos pertinencia e importancia. La rareza nos ayuda a tapar esto, pero ¿qué sigue? Bueno, sigue el glamour. Hay que poner también entonces los sobres que tienen algo más que el pago de la tarifa. El de la izquierda, por ejemplo, también es un sobre local, igual que el de uso temprano que vimos antes, pero en este caso lo que tiene de especial es que la cancelación que está ahí a la par es una cancelación, una marca que ha sobrevivido en la ciudad de Esparza por más de 50 años. Y nunca a nadie se le ocurrió robársela, o nunca a nadie se le ocurrió dañarla, nunca a nadie se le ocurrió romperla o maltratarla o usar alguna cosa rara con ella, tal cual se ve en el sobre de 1825, perdón, en la cubierta prefilatélica de la factoría de tabacos. En 1825 se ve en el sobre de 1871. Eso es glamour. Y en el que está a la derecha, la característica fundamental, bueno, las características fundamentales son varias. La menos importante es la de la tasa. Las más importantes son, la primera, que está dirigida a Guatemala y que paga a Guatemala la tarifa local. En este caso la paga por excepción, pero lo normal en Centroamérica es que la correspondencia a Centroamérica pagara tarifas locales. Y la segunda es que es un sobre de luto. ¿Qué
Son particulares, claro que lo que sucede con los sobres de luto, y como yo colecciono algunos sobres de luto, he encontrado que esto es bastante normal, lo que voy a decir. Es que la gente guarda los sobres de luto más que otros. Las fajillas de periódico las tira a la basura, pero los sobres de luto son como guardar un recuerdo del muerto. Pasa así, y los guardan. Bueno, la tasa se explica un poco por lo mismo que vimos antes. De aquí podemos de una vez pasar al otro valor. El otro valor es el mismo medio real, pero es el medio real segunda plancha. ¿Por qué? Porque la primera plancha se quebró, entonces hubo que hacer segunda plancha. Yo no sé si alguna vez, y esto los amigos de Costa Rica me ayudarán y me dirán si es cierto o no, si alguna vez se ha visto un sobre con la plancha quebrada, bueno. Si lo hubiera, si yo lo tuviera, si Mayer lo hubiera tenido, yo lo hubiera puesto aquí hoy. En la segunda plancha seguimos la misma lógica. La misma lógica que vimos antes y la vamos a usar a lo largo de toda la exposición y también el próximo lunes. La tarifa interna bien pagada con algo que lo haga valer la pena, en este caso, la marquilla de Grecia. Se conocen poquísimas marquillas de Grecia como canceladores atando el sello de esta forma. Se conocen algunas, por supuesto, sueltas. Guido Palacino tiene una bellísima colección en la que este es uno de los personajes, pero este sobre es uno de tres. Uno de tres. Uno dice, es que, no, ¿cómo que la filatelia centroamericana no es rara o no es importante? Repito, uno de tres. Y aquí lo estoy poniendo escondido entre todos los otros. Bueno, y el que está un poquito más abajo, a la derecha, dice Punta Arenas. En ese tiempo se seguían usando los sellos de medio real, pero con su equivalencia en centavos. En este caso, paga la tarifa correcta de 10 centavos con una pareja. Yo recuerdo haber visto una tira de esta plancha, pero no sé dónde está. Y puede ser que la tenga algún amigo aquí cerca, pero yo no sé dónde está. Y como no estoy usando otras colecciones, sino la de Fred Meyer, tampoco me puse a buscar de dónde está, pero yo recuerdo haber visto una tira o alguna composición interesante con la segunda plancha distinta de otra que voy a mostrarles ahora más adelante. Pero entonces, la lección que nos deja el señor Meyer, una vez más, es hay que usar por pertinencia las tarifas para las cuales fueron hechas y después las combinaciones que eran debidas. En ese camino, las piezas deben ser lo más limpias, perfectas posibles, pero también importantes, es decir, llenar un vacío de información que no se puede llenar de otra forma. Uno de tres de Grecia, por ejemplo. La cancelación de Punta Arenas en 2 palabras, y este es un sobre comercial de una familia que después dieron origen a filatelistas muy importantes. Bueno, y pasamos entonces a ver en este mismo el tema del glamour. Ya yo había hablado hace un tiempo de la pequeña investigación que estábamos haciendo sobre los bisecados del siglo XIX. Aquí lo más importante es que en la emisión no había medios portes. Si ustedes se acuerdan, en los 5 que teníamos al arranque, los sellos más bajos eran los 2 azules, medio real azul y medio real celeste. Este es el celeste partido en 2. ¿Por qué se parte en 2? Porque no había sellos para la media tarifa. La media tarifa era no la carta cerrada, sino la carta abierta o los impresos. Y eso es lo que hace importantes estos sobres que están acá. Uno es una carta abierta y el otro es un envío de impresos. Uno es al extranjero y el otro es local. Pagaban la misma tarifa o pagaban el mismo porte, no la misma tarifa, eran 2 tarifas distintas.
ambos tienen perfectamente documentada la ruta es interesante, la ruta es sugerente, tiene marcas que indican por dónde va, cómo va por Colón, se recibe de cierta forma y la marcan donde la reciben y la tasan donde la reciben. Son sobres con un atractivo importante y añaden a lo que habíamos visto antes, glamour. Y ahora pasamos entonces al sello de 2 reales. Es el que sigue inmediatamente después del de 1 real. El sello de 2 reales es la tarifa para cartas de 1 onza. Y tenemos el uso local de Cartago a San José. La marca de barrilito asumen los dueños de esta colección o asumieron en su época que fue marcado en San José. Se parece al de San José. Hay barrilitos en 4 o 5 ciudades con ligeros matices. El de la derecha es lo mismo, es el múltiple. Y se explica por la conversión de la moneda y sigue la ruta que ya explicamos, pasando por Aspinwall, por Ciudad de Panamá, después Colón. Yo tengo que ver si puedo. Ok. Tiene un elemento adicional esta carta del múltiple que va a Nueva York y es que se parece mucho a otra que vimos hace un ratito en cuanto que muestra una marca del vapor con una tasa de 20. El, la presunción que tienen Frajola y Meyer en relación con esto es que la carta posiblemente se pasaba un poquito de la onza y que no alcanzaba con la tarifa doble. Esto es un poco estirado como explicación. Vuelvo a repetir lo que decía al principio en relación con esto. Por más información que se tenga, es muy poco lo que se sabe de lo que compone la historia postal de Costa Rica de estos periodos. Y ahora el glamour. No hay duda que en general los vapores tienen, y las marcas de vapor, tienen un atractivo especial. Este otro es otro vapor, y igual que los que hemos visto antes, sigue la ruta de la Pacific Mail Steamship Company y va de Punta Arenas a Panamá. Lo que sucede con este es que, lógico, se va por el Pacífico, de Panamá sube por el Pacífico. Y entonces la marca del recibo con la multa o con la tasa la recibe en San Francisco. Pero el verdadero atractivo de este es la marca de Vapor Panamá. Y la marca de Vapor Panamá se conoce, bueno, no es que no hay vapores de la Pacific, de Punta Arenas, Panamá, San Francisco. Sí los hay, pero hay uno con la marca Vapor Panamá, Steam Panamá. Es este. Estaba en la colección de Mayer. Aparte a la belleza, a la calidad de la presentación, al atractivo natural, añade el atractivo de la marca Vapor y la rareza. Es único. Uno solo existe. Y ahora pasamos al 4 reales. Más difícil encontrar el 4 reales en general solo. Habría que decir que el 2 reales existen más. Recientemente en una subasta hace unos días se vendió uno del 2 reales usado localmente o en Centroamérica. Pero el 4 reales es realmente excepcional. Y estos sobres que están acá han sido limpiados. No, la restauración es mínima, pero se les da un poco de tratamiento para evitar la contaminación sucesiva de carácter tropical, ya sea por animales, por hongos, que aquí en Costa Rica es lo que termina con todo. Vemos los primeros usos de la marca administrativa
de Correos de Alajuela combinada con marcas postales, de manera que un sobre que tiene un valor declarado, como el que está a la derecha arriba, tiene 3 razones distintas para 3 matasellos distintos o canceladores distintos. A manera de dúplex, uno es el matasellos y otro es el fechador. Estos, digamos que se explican mucho por sí mismos. En cambio, el que queda arriba se explica solo por la declaración que el administrador de correos de Alajuela hace en relación con el contenido en efectivo que lleva la carta. Es un valor declarado. La de la izquierda abajo, y tengo que devolverme un momento, porque ustedes verán que ahí yo explico que este sobre no está en China, este sobre está en la colección Norbert, y la vimos hace unos días mostrada. Y me voy a devolver un poquito atrás porque hay 2 sobres que muestro aquí que están en la colección Norbert. Y este que está acá, opa, este que está, caray, perdón, parece que no lo estoy logrando. Este otro sobre que les hablé hace un rato, que es un sobre de luto dirigido a Guatemala, también está en la colección de Roland Norbert. Y están publicados recientemente en el libro que se llama el handout de la presentación que él hizo en la Royal. Entonces tenemos ese y este otro en la colección Norbert. Este está dirigido a París. Y claro, el atractivo en este caso es que a diferencia de los que iban a Estados Unidos, que tenían la tasa puesta con una marca y alguna idea de cobro de la tasa, este, también con un sello de 4 reales, recibe una tasa con estampillas, se conocen varios, aquí se ilustra un fragmento de otro, solo para tener el testigo. Se conocen varios tasados así al llegar a Francia, y tiene puesta a mano una enorme cantidad de información, toda ella relacionada con la imposición de esta tasa. Yo desconozco, y algún día tendré que estudiarlo, no es mi especialidad, desconozco a dónde se originan y cómo se aplican las tasas, cómo se hacen los cálculos, pero tampoco lo conocían los coleccionistas que ponían los sellos o escribieron los libros, porque no lo dicen, porque no lo dicen. Sin embargo, lo que más nos llama la atención es que de pronto estos sobres de 4 reales no solo son importantes, hermosos, sino que son glamurosos. Y el coleccionista los escogió muy deliberadamente. Aquí tenemos unos combinados. Los 4 reales, como les decía hace un rato, son raros y algunos de ellos son extremadamente raros. Por ejemplo, combinado con 5 sellos del medio real segunda plancha, es un uso local a Liberia. Ese uso local paga certificado y franqueo, pero también es como el que vimos hace un rato, un eh, valor declarado, y tiene la certificación del administrador de correos que pone ahí la naturaleza del valor declarado. Y el que está a la derecha es raro por sí mismo. Vamos a ver, había muy poca correspondencia con España. Se conocen algunos cuantos, tal vez 3 sobres a Barcelona. Álvaro Castro y yo tuvimos casi como la experiencia extraordinaria de encontrarnos uno en Corea una vez y pegábamos brincos, era una emoción porque nunca los veíamos en subastas, era una cosa rara. Pero este además tiene el sello de 4 reales. Vamos a ver, va a Barcelona, lo que lo hace raro. Le ponen la tasa de una peseta, lo que lo hace es a una peseta, es en el camino de Londres a Barcelona, es raro.
pasa por Colón en la forma en la que hemos visto que iban los que iban en vapores. Es raro, pues le ponen las marcas correctas. Y además, el sello de 4 reales es el que tiene la posición 8, que tiene el único que tiene una variedad significativa, que es la doble transferencia, que ya hemos discutido aquí antes en otras sesiones. Lo hace entonces único, otro más. Hasta el momento llevamos contados, no sé, 15 sobres, y de los 15 que llevamos contados, 11 son únicos o más. Bueno, todos los sobres son únicos, esto es una falacia. Todos los sobres son únicos por definición. Tal vez la palabra sería irreemplazables. Bueno, y nos queda el peso. Estos señores que manejaban esta colección, Fred Meyer y Frajola, dicen que los highlights de esta colección son los 2 sobres del peso. Yo entiendo que son 3 y hay un fragmento importante además. Tal vez estoy equivocado, pero los que se pueden ver en esta colección son estos 2. Este también es un sobre con valor declarado. Este también es un sobre que lleva una marca del administrador de la oficina postal. Estos sobres de esta naturaleza son cancelados a plumilla, pero llevan esta marca porque son valores declarados. En este caso, dice que lleva 5,000 pesos, lo cual es una brutalidad de plata. Es enorme la cantidad de dinero que eso significaba en una carta anodina como esta, de Punta Arenas a Alajuela. Y el otro es igual, también sale de Punta Arenas, pero va en el sentido contrario, no viene hacia el centro del país, Alajuela, sino que va hacia Guanacaste, hacia Liberia. Igual es cancelado a plumilla, igual tiene un valor declarado, pero la información que obtenemos de ellos dos al observarlos conjuntamente es que estos sobres, siendo como son certificados, uno tiene el número de registro del libro de registro número 1949 y el otro tiene el número de registro 2005 en un periodo de tiempo en el cual uno tiene que pensar que es algo así como no sé, un mes y medio, que había un tráfico importante de este tipo de material postal, del cual sobreviven entonces 2 sobres. Bueno, yo creo que con eso ha quedado bastante bien ilustrado lo que es el uso de los sobres de la primera emisión y cuál sería una estrategia para seguir con material de este tipo en relación con tengo que poner los isolatos, tengo que poner los múltiples, tengo que poner los primeros que se usaron, tengo que poner los que siguieron rutas raras, tengo que poner los que fueron multados, tengo que poner los que iban dirigidos a países raros. Es decir, no estamos diciendo nada nuevo, estamos confirmando que los sobres raros son sobres raros y que la filatelia tradicional hasta ahora esto lo entendía así. Y aquí digo el hasta ahora porque lo que hemos visto es que en todos los sobres que vimos, en realidad solo uno tenía una variedad. Y si nosotros revisamos la definición de filatelia tradicional, diríamos, entonces deberíamos tener más sobres con variedades, aparte de los que hemos mostrado. Ok, y pasamos a 1892. 1892, la presentación es mucho más sencilla, son 10 sellos, vamos a ir más rápido, no hay grandes discusiones. El isolato a la izquierda, en el 1 centavo, es importante, es raro, es correo judicial, se conocen aproximadamente entre 6 y 10 piezas con el 1 centavo solo.
Y los múltiples con 8 y 10, los que están a la derecha, son como algo así, como 2 de 5. El de abajo al centro es único, no por los 3 centavos, no por la cancelación que tiene. Por muchos años esa cancelación se presumía telegráfica y está descrita en el libro de Science como telegráfica, hasta que cuando se vendió la colección de Mayer, este sobre apareció, estaba entre los que Mayer no exhibía. Este es nítido, es impecable, enormemente atractivo y podríamos decir sexy. 3 centavos es una carta normal cerrada a Francia en la tarifa de la época. Hay 2 más de 1 centavo que caen en la categoría de sexy y que los estamos poniendo como excepción. El uso alterno en fiscal no es tan importante postalmente, pero fiscalmente es lo debido, es totalmente pertinente, es importante, es raro. Su valor postal no es el determinante precisamente, pero el de la izquierda es lo que hablábamos hace un rato, una fajilla que se salvó de la destrucción. Y se salvó posiblemente porque lo que iba adentro en 1898 ya era una revista filatélica que se llamaba El Filatélico Comercial. No era una revista, era una lista de sellos para vender. Y con toda seguridad, como iba dirigida a un filatelista, por eso se salvó. El 2 centavos de entrada. Las tarifas son las glamorosas. No hay que ir muy lejos. El 2 es una belleza de sello. Tiene un color impresionante, aún en sus distintos tipos de matiz. Y paga exactamente las tarifas que tiene que pagar. El 2 y el 10 centavos. 2 centavos para impresos, no tarjeta postal, impresos. Y el 10 centavos para una carta a Europa, con la particularidad de que no es cualquier carta. Es una carta que va dirigida a un lugar no raro, sino rarísimo. Va dirigida a San Marino. Y en San Marino, de donde tiene la marca del recibo, descubren que el señor a quien va dirigida ya no está ahí, sino que el señor está relativamente cerca, en Montenegro, y se la rerutean sin cobro adicional a Montenegro. Este que estoy mostrando de último entra entre los que participan en el concurso de los más sexys. La historia del 2 centavos es, hijo, esto es como una casa de citas. Cada uno es más sexy que el otro. La tarifa de 2 por 2, 4 centavos, es de las más raras que existe. Es una tarifa doble impreso al exterior y la paga con 2 sellos de 2 centavos. Es el único que se conoce. En cambio, del bisecado se conocen como unos 12 o tal vez 15. Es un uso consentido. Existía el sello de 1 centavo. El bisecado de 2 no era necesario. Pero el bisecado de 2 se justifica por una escasez friccional y todos corresponden en fecha, todos los que se conocen. Yo debo tener unos 6, sí, tal vez unos 6, y todos coinciden en fecha. Sin embargo, este que estoy mostrando es un documento histórico porque es la única carta recogida hasta el momento dirigida al primer obispo de Costa Rica. Que no significa nada el destinatario, bueno, no significa nada, pero es un atractivo. Y a la derecha, el uso en una especie de fórmula de despacho de licores, autorización para circular con licores con la marca de Filadelfia Carrillo, que es la marca normal para esto, se conocen unos, no sé, 10, 15. No es raro, lo que es lindo. Y
apadrina, todos pagaban 2 centavos, la tarifa era fija. Los way bill, todos se cargaban con 2 centavos. Apadrinaba 15 litros de guaro para los muchachos de la isla, de la oficina, para que disfruten el guaro. Seguimos con el 2, no, pasamos al 5. El 5 tiene la particularidad de que 3 de los tirajes, porque tal vez hubo 4, tal vez hubo 5 tirajes, pero 3 de ellos están perfectamente documentados. Entonces, aquí muestro los 3 tirajes y muestro 3 usos de la tarifa normal para el 5 centavos. El 5 centavos era la tarifa de cartas, como ya vimos hace un rato atrás. Cartas normales, cerradas, localmente. Y Centroamérica es parte de lo local. Así que el de Tegucigalpa, aunque es muy raro y va de Matina a Tegucigalpa, lo que quiere decir que hizo parte de su trayecto en el cabús o en el vagón correos del ferrocarril. Lo más interesante que tiene entonces es en conjunto la combinación de salida y llegada. El de la izquierda sale de San Carlos, que es una cancelación normal, conocida, simple y sencillamente ilustra la forma en la que se daban las direcciones en San José, lo cual lo hace interesante. Había alguien a quien se encontraba en la calle de la estación. Y el de la derecha, todo lo contrario del anterior, es un sobre que antes de regresar a donde iba, hace como 2 paseos en el tren desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico y regreso. Tiene marcas de Matina, del Barro de Colorado, que está a la par de Nicaragua, y regresa a Limón y finalmente a San José. Un poquito más complicados, y ya entran en la categoría de los sexy, es cuando encontramos a la izquierda abajo una marca rara encima de una emisión todavía más rara. Ustedes pueden apreciar en el sellito solo de 5 centavos de color morado cómo es absolutamente total y diferente, absolutamente diferente del que está en el sobre. El que está en el sobre es el morado apagado. Esa no está bien documentada, los comerciantes no la entienden, no hay piezas grandes. Se conoce ocasionalmente alguno como este, aislado, y en este caso tenemos una pareja en sobre con la marca de la estrella llamada de David, documentada en Science. El sobre del centro es menos glamoroso, pero es mucho más raro y posiblemente mucho más importante. Los dos son indispensables en la colección de los escudos del año 92. Pero el del centro es el único conocido del presidio de San Lucas, la isla presidio de San Lucas, en el Golfo de Nicoya. No se conoce otro. El de abajo a la derecha es una tarjeta inexplicablemente porteada con un 5 centavos. No sé por qué le pusieron, de verdad, no se sabe por qué le pusieron ese 5 centavos. Pero ese 5 centavos es perforación 16 y tiene detrás de él, para que ustedes vean lo raro que es o para que documenten lo raro que es, un bloc de 16 del perforación 16. Ese es el único bloc, el mayor bloc conocido de la perforación 16 y lo que le sigue es un bloc de 4. El coleccionista pone este sobre, a pesar de que no explica la tarifa, porque explica el uso en tarjeta postal de una perforación rarísima, pero además está cancelado con el matasellos de naranjo, que es un matasellos por sí mismo muy llamativo, aunque no tan raro. El 5 centavos
Los múltiples empiezan por las parejas y normalmente se encuentran parejas en los sobres que salen de pueblos de la línea del ferrocarril hacia otros países. En este caso, Canadá y Estados Unidos, en 3 sobres, uno de cada uno de los 3 tirajes documentados, con parejas cancelados con matasellos ambulante. En cada uno de estos, cuando se ilustran las rutas, las cancelaciones ambulantes no solo son importantes, sino que son terriblemente atractivas. El de la derecha, además, es todavía más peculiar, porque antes de llegar al ferrocarril, tuvo que recorrer por lancha los canales de la costa del Caribe, desde la frontera con Nicaragua hasta Puerto Limón. El 10 centavos, la pertinencia la ilustramos con un uso absolutamente normal, pero muy interesante, especialmente desde el punto de vista de la ruta, porque el primer matasellos que tiene, donde es recogida la carta por correos, es en una estación de ferrocarril en San Antonio de Belén, cerca de Alajuela. Y a partir de ahí, el recorrido con una tarifa normal, que ya explicamos antes, de 10 centavos al exterior. El combinado o múltiple es una cuarta tarifa con el mismo propósito. Muy posiblemente este llevaba papeles consulares o pasaportes. Es un sobre con protección de tela. Combinados empiezan a surgir de manera importante a partir del uso del 10 centavos. Había una especie de disciplina. Los empleados de correos eran algunos de ellos meticulosos, casi obsesivos, y hacían este tipo de sobres calculando la tarifa como se las muestro en la parte a la derecha abajo. Primero, ¿cuánto costaba enviar unas determinadas muestras, no sé, de algún tejido o de oro o de alguna fibra de alguna fruta o alguna cosa parecida, algo relativamente liviano? Había un máximo. Costaba 3 centavos. No había estampillas de 3 centavos. Había que componerlas con 2 y 1. El costo del certificado era 10 centavos. Y el acuse de recibo, 5 centavos. Y esas son las 4 estampillas que están en este sobre multicolor. En casi que puestas con la misma idea con la que yo acabo de hacer la receta para componer la tarifa. Y el de la izquierda tiene el mismo procedimiento, la misma idea, pero tiene 2 tiritas que son fabulosas. La tirita de 3 del 10 y de 3 del 5. Estos 2 sobres son importantes, pertinentes, muestran la tarifa que se quiere mostrar, la muestran uno con múltiples y el otro con la obsesión de contar las monedas. Las 2 son en conjunto clamorosas. El 20 centavos es un sello mucho más lindo que todos los otros. Los sobres del 20 centavos solos entran en esa competencia por cuál es el más sexy, lo que no significa que la tarifa esté correcta. De hecho, la presunción es que los 2 de la derecha, las tarifas son incorrectas. Y el de la izquierda es un sobre que no solo es importante y pertinente porque cubre la tarifa correcta al destino correcto con el peso recto, sino que, o el peso correcto, sino que el destino de Ragusa, no Ragusa en Sicilia, sino Ragusa en los Balcanes entre Yugoslavia y Croacia, es un destino muy, muy raro. El 20 centavos es de alguna manera el último sobre que podríamos, el último uso que podríamos llamar normal.
Pero el 20 centavos tenía como uso principal el telégrafo. La tarifa mínima, básica, normal, regular, permanente, que más se usaba en telégrafos, y se conocen miles de sellos usados, sacados de empaques, vendidos por el correo como sobrantes en alguno de los remates a principios del siglo XX, del 20 centavos. Era el sello que más había, y la cancelación que tienen es la cancelación de círculos concéntricos que se usaba en el correo con esos propósitos. Esos sellos de 20 no están en cartas. Los que están en cartas son rarísimos, como estos que están aquí, pero más raros son los que están en fórmulas de telegrama, como este telegrama que está aquí a la izquierda, donde hay un 20 centavos y un 10 centavos. El múltiple del 20 centavos es una excepción. Se conocerán 3, tal vez 2. Este paga una tarifa de 75 centavos, en la cual podemos descomponerla exactamente como hicimos antes con otras, donde los principales elementos de la descomposición son el certificado, la respuesta requerida y el peso. La ruta no es extraordinariamente rara, la ruta es muy normal. Hay bastante correspondencia con Alemania en este periodo. El sobre va por la vía normal, San José, Limón, Nueva York, Dresden, sin interrupciones. Pero lo impresionante es el uso del múltiple, que en este caso es combinado, como hemos visto, por necesidades de la tarifa. El coleccionista, si hubiera querido tener 4 de 20 en la tirita, simple y sencillamente, en lugar de los últimos 15, 10 y 5, pone otro de 20. Ya me oyeron mucho sobre ese particular en la última sesión. Ok, ahora entonces el 50. El uso solo del 50, hasta donde yo creo, solo se conoce uno, este que está aquí. Puede haber otro, pero yo no lo he visto. El 50 solo, como dicen mis amigos argentinos, isolato, es este. Y la tarifa está perfectamente explicada. Es una tercera tarifa de 30 centavos más 15 centavos de certificado y 5 de respuesta, ¿cómo se dice? Pagada. Tiene un montón de marcas, tiene un montón de rayas, incluso los círculos concéntricos y el AR, todo en azul. Este es un sobre que uno podría decir el glamour de este sobre reside en el azul. Los que están a la derecha son importantes, terriblemente importantes. Son los últimos usos de la emisión de 1892 combinados con los primeros usos de la emisión bicolor de 1901. Esa es una página de colección, lo que está reproducido ahí es donde en esta colección se muestran ambos, 2 sobres que salen de San Carlos, uno con tarifa normal, otro con tarifa certificada, y ambos están combinados con los sellos de 20 centavos del Teatro Nacional de la serie de 1901. A la izquierda, todo el glamour, a la derecha, toda la importancia. En todos ellos, la pertinencia. Ya les había mostrado el telegrama, ahora les muestro el uso múltiple del 50, no en material postal, sino que en material fiscal. Esta es una certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia, en la cual hace constar algún acto del cónsul en Bruselas, y más arribita, puesto en una ruedita en color rojo, hay una ruedita en color rojo, hay una indicación de que hay que recuperar un peso
y el peso se recupera con 2 sellos de 50 centavos. Esta pieza, por supuesto, también es única. Esta página tiene 2 de las piezas, voy a decir una barbaridad, más únicas, las únicas más únicas que se conocen respectivamente. Muy bien. Lo último que se conoce en sobres es el valor del peso. Debe haber 4 sobres del peso. De esos 4 yo conozco 3. De los 3 que conozco, uno de ellos no está en mi colección, es el que está aquí abajo, que se vendió en la misma subasta de Mayer en Spinks. Los otros 2 sí están en mi colección. Por supuesto, el isolato, como dicen nuestros amigos del sur, y además paga la tarifa correcta. Es un certificado con acuse de recibo. Se presume por el tipo de sobre y la forma en la que está doblado internamente que te llevaba un pasaporte o pasaportes. No tengo mucho más que decir, salvo que es una belleza. El de la derecha, en mi interpretación, es un error. Y es que por donde quiera que uno trate de componer la tarifa a partir del entero postal, que como ustedes pueden ver, no he mostrado hoy casi enteros postales, pero tengo el compromiso de hacerlo próximamente para hacer la comparación del uso combinando tarifas a partir de enteros postales. En este caso, si uno usa el entero postal como base, una muy buena parte de la tarifa está pagada con lo que hay a la derecha del sobre. 10 del entero postal, 10 del sello verde. Tenemos 20 y luego sigue el de 5, son 25. Ya ahí estamos pagando una carta normal y el certificado. ¿Qué explica que ponga en este sobre un 2, un 1 y un colón? Yo no le encuentro una clara explicación, más allá de que por detrás no tiene estampillas. Es un caso raro. Es un caso raro, pero está en la colección porque es una belleza, es un multicolor. Claro que en este caso no podemos defender ni su pertinencia y ligeramente su importancia, salvo por el uso mismo. Del 2 pesos se dice que hay un sobre, yo nunca lo he visto. Del 5 pesos existe este sobre, pero este sobre es una falsificación. Este sobre del 5 pesos fue hecho a partir de una cancelación de Venezuela del año 1896, usando arbitrariamente las falsificaciones del matasellos que hemos conversado antes y que en el año 19 conversamos extensamente en el Congreso en Buenos Aires. Aquí lo pongo para decirle a mis amigos que el coleccionista también lo pone en la colección de exhibición, pero lo explica, como lo acabo de explicar, o más en profundidad incluso. Y para terminar, un concurso. ¿Cuál es la más sexy? Voy a dejarla después un ratito en pantalla si quieren, pero va a estar para que voten por ella en, en PDF. Unas cuantas referencias. Comento rápidamente el libro de Frajola y Mayer, la colección de Frajola y Mayer, que ya las hemos mencionado muchas veces, son fundamentales. El libro de Carlos Sáenz Mata, porque el material que está ahí es original, limpio, tal como era en ese momento. El libro reciente de Roland Norbert, que nos permite rastrear algunas cosas. Los trabajos que hicimos Juan Herrera y yo sobre bisecados y algunas, muchas,
que escribió Fred O'Neill, pero ninguna con este enfoque que le hemos dado a esto hoy aquí. Y si se deciden a votar por el concurso, pues me cuentan. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades, Fernando. Excelente. Muchas gracias. Ahora Muy abrimos amable. las preguntas y respuestas para Luis Fernando. Miro ahí, Arnulfo. Hola, buenas noches. Fernando, muchas felicidades por la presentación documentada, concurrente. Pues bueno, siempre es una delicia escucharte cómo describes. Muchas gracias. Mi pregunta va orientada hacia el último comentario. Casi no te oímos, Arnulfo. ¿Me oyen ahí mejor? Todavía no, muy bien. A ver, permítanme. ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Perfecto. Bueno, a pesar de que es una delicia siempre escuchar las conferencias, Luis, muchas gracias. Primero. Gracias, Augusto. Segundo, mi pregunta va orientada hacia la última capa del entero postal, que tú nos comentas que van a poner mucho más, pero creo que es un tema que he estado estudiando y hoy cambiamos algo de información, contexto, pero precisamente, ¿qué tanto esa libertad de intercalar esos enteros postales que permiten describir mucho mejor la historia postal del uso del correo en ese momento, que te describen mucho mejor la perspectiva de la utilización de todo el material postal que estaba en una serie, no separar los libres de los enteros postales, ya que cuando uno integra los libres a ese tipo de material, le permite a uno interpretar mucho mejor el uso normal del correo en ese momento. Coincidentemente, la serie que yo uso, como usted lo mencionando, es precisamente de 1899 y 1903, las mismas fechas que tú quisiera tu opinión. Esto obviamente sería presentado en la sección de historia postal. Te oías bastante mal, Arnulfo. Y voy a aventurar. Hay un eco en el... Creo que es sonido, ruido de fondo, Luis Fernando. De José. Ok. Voy a aventurar una respuesta parcial porque tampoco terminé el tema que a mí me hubiera gustado destacar, y es que pareciera estarse moviendo la preferencia en filatelia tradicional a que los sobres que se incorporan además coincidan con la esencia del enfoque de la filatelia tradicional, que es el estudio de la estampilla. Si eso fuera así, y entonces vamos a escoger nuestros sobres no por los 3 criterios que yo puse en el orden que yo los puse, sino por como hace el señor Norbert, y pueden verlo en el libro que recientemente él publicó, o en su presentación en la Royal, en que él escoge primero por la relación que tiene con la distinción que él hace de las estampillas. Entonces, por ejemplo, como él es el estudioso a profundidad de las perforaciones en todas las distintas emisiones, trata de ilustrar con sobres las distintas perforaciones. Alguno que yo menciono aquí, cómo lo usa Mayer, y que digo que está en la colección de Norbert,
en la colección de Norberg no está por las razones que está en la de Mayer. Por las razones por las que está en la de Mayer es porque está dirigido a Guatemala, porque tiene una taza, porque es un sobre de luto. Y en la colección de Norberg está porque es un sello con una perforación difícil usado en sobre. Entonces, ¿qué es más propio dentro del coleccionismo tradicional? Poner el énfasis en la importancia, el glamour, la tarifa, o en la especificidad de la clasificación de la estampilla. Ok, si esto último es lo cierto, entonces pierde importancia el aspecto de historia postal que Arnulfo está destacando y que le llama la atención. Vamos a ver, si le hacemos la historia, la filatelia tradicional más parecida a como la hacíamos hace 10, 15 años, y ponemos mucho de historia postal ilustrando el uso, entonces los enteros postales van, porque complementan tarifas y porque muchos de ellos, como hablábamos con Arnulfo, son diseñados incluso con los mismos dados y los mismos bocetos y los mismos procesos con que son diseñadas las estampillas equivalentes de la misma época. Entonces, son como complementarios y van bien, o creíamos que iban bien. Pero ahora que hay un énfasis en la filatelia tradicional de incluir más el estudio de variedades, yo les llamé la atención de que todo lo que vimos hoy, solo 2 variedades mostré. La que está en la portada falsa, que es un imperforado del 10 centavos, y la que está de la doble transferencia del 4 reales en la colección en el posición número 8, correcto, Heinz. Son las 2 únicas variedades que mostré. Con esta perspectiva hacia la cual pareciera orientarse la filatelia tradicional, tendríamos que pensar más en este tratamiento y entonces no hacerle mucho caso a los enteros postales. A ver, mi opinión final, si yo como juez me toca algún día tomar una decisión sobre esto, para mí están bien las 2. Pero es que yo soy un alcahueta, a mí me gusta más la filatelia que juzgar. Yo creo que la filatelia es tan linda que juzgar le hace mucho daño. Gracias. Gracias. Con mucho gusto, ¿no? Bueno, Mauricio, ya podemos irnos. Es un tema que ya sabíamos que era aburrido. No, pero yo tengo una pregunta. Después de mi pregunta, bueno, podemos ir. Bueno, Fernando, primero, muy interesante la presentación de hoy. Muy bonitas los sobres, pero uno de esos sobres, el de la lámina 10, me gustaría saber si alguna vez alguien ha objetado por ese sobre, porque de todos los que nos mostraste, es el único que no amarraba. Vamos a ver si es cierto. Yo, Por lo menos en la imagen daba la impresión que no amarra ese sello. la lámina 10 tiene que ser primera emisión. Sí, Sí. El que ese, no el de ata, luto. el de luto. Ujú. No, nunca ha sido objetado. Ah, ok. Curiosidad nada más. No, no. No sé, supongo que si alguien hubiera querido poner un sello extemporáneamente, se hubiera molestado en escoger un sello bonito y ese sello está espantoso. La estampilla misma está feita. Ujú. No, yo creo que tenés razón en hacer la pregunta. Posiblemente hoy día habría que verlo. Habrá que preguntarle también a Aldo. Si cae en manos del comité de expertos, posiblemente el comité de expertos pida un certificado. Porque hay una tendencia a que, como vos bien decís, Mauricio, estos sobres estén atados. Ujú. Ok, gracias. Hola, Ah, no ha mencionado
Te estaba escuchando solamente. ¿Me puedes mostrar de qué cosa estás hablando? Por favor, que no. Bueno, se está puede. Walter Bridge haciendo fila. Sí, ¿Perdón? permíteme, Aldo. Walter, después te doy la palabra. Sí, gracias, Luis Fernando. Muy linda la charla. Muchas gracias. Hay dos sobres que mostraste que realmente son los más espectaculares, como dijiste, ¿no? Los dos de un peso certificados. Ahora, ¿por qué estaban obliterados a pluma? Son los únicos que están obliterados a pluma. ¿Hay alguna razón? ¿Se estudió por qué eso? ¿Es a propósito? ¿O había otra razón? No sé. Gracias por la pregunta, Walter, y me parece que es exactamente el tipo de inquietud que nos plantea este tipo de material. Es correcto. ¿Por qué hay tan poco estudio sobre esto? Me llama a mí la atención. La bibliografía que les he comentado, la que les he pasado, es la que hay. Yo mismo, repito, no soy un experto en algunas de las peculiaridades y menos en primera emisión. El año 92 lo conozco bastante bien. Todo lo que se mostró del año 92, menos el sobre que expliqué, todo eso es de mi colección. Pero lo de Mayer, yo no tengo nada. Ese material, Science escribe sobre él y no explican esto. Esos dos sobres aparecieron, en realidad son uno de ellos y otro. Provienen de fuentes distintas, aparecieron de una manera muy extraña y provocaron conflictos muy serios en unas familias, en dos familias, por muchísimos años, porque se convirtieron en el centro de la disputa de dos divorcios. Estaban escondidos en un secreter y aparecieron cuando nadie esperaba que apareciera material como este. No son construidos. Es decir, si no hubieran aparecido como aparecieron, si hubieran aparecido en el escritorio de un comerciante en Europa, en la época en la que aparecieron, hace, ¿qué? Como 35 años. Yo creo que todo el mundo hubiera pensado que eran malos. Veámoslos. La pregunta de Walter es definitivamente... Porque creo que salen de Punta Arenas, ¿no? Y Punta Arenas Los dos salen de Punta Arenas. y tenía matasellos, si mal no recuerdo. No sé por qué justo esos dos no lo tienen. De repente hay alguna explicación, pero no entendí mucho. No, yo tampoco. A ver, están bien atados. Ese es el primero. La marca es la misma, como vimos, tiene diferencias. O sea que posiblemente estamos hablando del mismo administrador. Es el mismo administrador. El libro de registro, uno es 1949, el otro es 2005. O sea, hay 50 piezas entre una y otra. Ciertamente Punta Arenas tenía marcas en esa época. No es una época temprana, es una época ya tardía, ya están por venir los sellos nuevos. Ya hay una digamos, concesión de la UPU para que se sigan usando estos mientras van llegando los nuevos y muy pronto son reimpresos estos para que tengan validez los poquísimos meses para que llegaran los nuevos. Puede ser que ahí haya algún factor de explicación, que ya estuvieran destruidos los matasellos anteriores. Luis El Fernando, del ¿qué segundo, lo segundo, ¿eso sí lo amarra, Luis Fernando? El isolato, No lo amarra. Para mí no. ¿Lo puedes ampliar, por favor? Ampliarlo. Sí, está amarrado arriba a la derecha. Pareciera que sí. Pero una pregunta, Me- no. No, no llega.
Mm. No Para, llega. para tener una idea, Luis Fernando, en esa época, ¿qué tan grande era Punta Arenas? O sea, teniendo en cuenta que posiblemente tal vez la instrucción al administrador no le haya llegado y lo hizo, porque viendo que son trazos idénticos, sí, definitivamente podemos asumir que es la misma persona que los hizo, que tal vez no le llegó las instrucciones de cómo cancelar, o ya que esto era nuevo, o sea, los sellos eran relativamente nuevos en Costa Rica, alguna falta de comunicación de instrucción podría justificar esta acción. ¿Están viendo lo que trato de mostrar? Permíteme, te voy a aquí. Tendrías que dejar de compartir, permíteme, yo lo hago. Ok. Ahí, muéstranos el libro. Qué bonito. Ajá, censo de población 1800, así. Ok, de manera que te puedo contestar en fecha qué tan grande era Punta Arenas, pero difícilmente puedo contestarte el resto. Ok. No, te lo digo porque, digamos, las primeras cancelaciones que se conocen de nuestra primera emisión era igual de pluma, aunque se suponía que ya existían canceladores con el nombre de la localidad, pero sin fecha, similar a lo que nos mostraste de Punta Arenas. Sí, Punta Arenas, a ver, era el único puerto realmente habilitado en esa fecha en el país, porque el Limón, si bien estaba a punto de funcionar Limón Moín en el Caribe, todavía era muy difícil el paso de los valles centrales a la costa del Atlántico. Y la costa del Pacífico, no solo había esto, sino que estaba la Pacific, que tenía una ruta establecida que recorría desde Panamá hacia el sur, digamos la versión peruana-chilena, y hacia el norte hasta San Francisco, la versión norteamericana, por ponerle un nombre. Era la misma Pacific dividida en dos empresas. Entonces, de Punta Arenas salía además todas las exportaciones de café. Había barcos cargados regularmente que bajaban por el Cabo de Hornos para llevar el café a Europa en esa época. A Punta Arenas el camino era un camino de carretas. Se tardaba 3 días en carreta de San José cargada con café para llegar a Punta Arenas. Punta Arenas tenía, dice aquí, la ciudad tenía 2.500 habitantes. Poquitos. Sí, sin embargo, había unos barrios cerquita, 2 barriecitos, donde vivían fundamentalmente trabajadores que juntos hacían 1.600. El resto de los lugares ya son alejados del centro. Hay un pueblito pequeño a 2 kilómetros, Barrancas 236. En la isla Presidio, de la que les hablé hace un ratito, había 150. No todos eran presos. ¿Y has visto otras cartas, disculpa que me haya metido en esta, otras cartas de Punta Arenas, tal vez no de esta emisión, con una cancelación similar? A pluma me refiero. Solo para tratar de justificar. No recuerdo, pero hay una colección muy cercana con material muy bueno que va a ir a Jesús María y ahí la vamos a ver. Ok, perfecto. Antes tengo a Aldo y después a Miguel. Luis Fernando, si puedes compartir el sobre de luto de nuevo, que creo que hay. Para esa quería la opinión de Aldo. El sobre de luto. Sí, la lámina 10. Creo que tú querías mi opinión, por eso que quería verlo. No estás compartiéndole, Fernando. Ah, no, No. yo feliz. ¿Y ahora qué hago? Eh, Y ahí tengo que volver a empezar. ujú.
Cuando estas cosas pasan, yo no fui el que la bajé, ¿verdad? ¿O sí? Viene a... No, permíteme. Ahí está. Y estará viéndola Aldo. La estamos viendo Sí, la todos. estoy viendo. ¿Qué es lo que piensas? Esta carta, me dice la del 10, No, la opinión que yo di en respuesta a la pregunta de Mauricio es que hoy posiblemente un comité de expertos pediría un certificado. de la de Guatemala, sí, de hecho. Y hay varias más que tienes en tu presentación que yo pediría certificado. Ok, gracias. ¿Ok? Miguel. Sí, yo quería decir algo, bueno, que también viene a cuento con esta carta y con las anteriores que estuvieron discutiendo, ¿no? Para mí el estudio tendría que empezar por ver si los sobres son auténticos. ¿Y por qué digo esto? Porque si los sobres son auténticos, incluso aquellos otros obliterados a pluma que tienen una marca que habría que ver, yo no conozco nada de esta época, pero digamos, si son auténticos los matasellos que están en el sobre y son de la época, lo que uno se podría preguntar, bueno, ¿qué sería lo falso entonces? Que se hubieran agregado sellos. Pero si se agregaron sellos, ¿qué sellos había antes? ¿Hay marca de los sellos que se quitaron? Porque digamos, la carta se circuló, tenía que tener sellos. No sé si tiene lógica lo que digo. Sí, tiene toda la lógica. Si me permitís, no te quiero quitar la palabra, sino que la discutamos un poquito. Sí. Añadiendo a lo que vos estás diciendo, claro, qué tonto soy. Había algo como de perogrullo, Walter, que a mí no se me ocurrió, sino que me lo saca ahora a la cabeza la opinión de Miguel. Y es que la leyenda escrita a mano y firmada por el administrador de correos hace referencia al contenido y el contenido es un valor declarado en ambos casos y ese valor declarado requería un valor de porte y ese valor de porte solo podía pagarse con esos sellos de ese valor. Si hubieran sido multitud de sellos de pequeño valor, hubieran estado llenos, como dice Miguel, de goma y pegostres arrancados por todo lado. Es decir, que hay una lógica entre el porte alto, Miguel, y el contenido certificado, contenido certificado por mano del administrador. No me toca defender los sobres, pero esa sería una explicación. ¿Te parece, Miguel? No, sí, claro, digo, si no habría que analizar el sobre, si alguien dice todo es armado, la escritura, el matasello, bueno, pero si todo lo otro es auténtico, bueno, ¿qué sellos habían en ese sobre? No, antes los mismos 5 sellos que hemos visto en esa colección Claro. y que duran 20 años. Entonces eran esos, o eran otros. No hay rastro de otros, deben haber sido esos. Es mi forma de pensar, ¿no? Mi lógica, pero bueno, después hay que ser experto para opinar, ¿no? Yo no lo soy. Miguel, Sí. una cosita. Obviamente para saber si esos sobres son buenos o no, hay que ser un experto de Costa Rica, ¿no? O sea, todo lo que podamos decir, por lo menos todo lo que yo pueda decir es de atrevido, ¿no? Claro. Pero si quiero empezar a pensar mal, puedo decir que era un sobre cualquiera, que fue en mano, y después el falsificador lo que hizo fue escribir todo eso certificado, poner el sello, obliterarlo con la misma pluma, y lo transformó en una certificada. Pero para eso hay que ser experto, habría que estudiar la tinta si es de esa época, y ya está, y ahí se puede certificar y ver si está bien. Mi pregunta no era para decir que era falsa o que no era falsa. Mi pregunta era si había alguna razón especial para no haberle puesto el matasello de Punta Arena y sí haberlo obliterado a pluma. Capaz que había alguna ordenanza
con los valores declarados o algo de eso. Esa fue mi pregunta. Mi intención no era decir que era falsa o no, porque estoy a 10.000 kilómetros de saber si era falsa o no. Eso lo tiene que determinar alguien que entienda de tintas y alguien que entienda de historia postal de Costa Rica. Simplemente la pregunta era otra, ¿no? No, nada más. Pero si vamos a pensar en cosas que pueden ser falsas o no, obviamente esa carta podría ser armada totalmente, ¿no? Lo que está escrito a la izquierda, la obliteración, todo podría ser armado. Sí, seguro. Pero eso no tiene que saber un experto y un estudioso de tintas, ¿no? De repente ya lo hicieron, está certificada esa carta por algún experto, no sé. Pero me llamó la atención eso, que fue la única que estaba obliterada a pluma y justo eran las dos de un peso. Entonces, ahí me saltó a los ojos eso, nada más. Yo no estoy seguro, Walter, si tienen certificados de autenticidad, no lo sé. Esas cartas están muy lejos, digo, ya nadie las ve, fueron vendidas en la subasta esa y ya no se volvieron a ver. ¿Quién las tiene ahora? Parece que están en China, hay un coleccionista en China. Uno que colecciona primeras emisiones. Posiblemente Alfonso sabe más que yo de esto. Miro más manitos levantadas. Jesús. Sí, primero que nada, buenas noches y muchas felicidades, Luis Fernando. Yo no sé si lo que voy a decir es una pistolada o algo así, ¿no? Pero después de haber escuchado hablar sobre posfilatelia y aquí entre si es necesario la opinión de los expertos, y luego pensando en el gran sacrilegio que se ha hecho a lo largo de la historia filatélica, que no postal, al separar los sellos de los sobres, y viendo que algunas cosas están en manos de los chinos, y no sé qué tan expertos, por muy sabios que sean los chinos, pueden ser expertos sobre Costa Rica o cualquiera de nuestros países. Yo me pregunto ahora, que viene la pistolada, ¿qué está desapareciendo primero? Si la filatelia para pasar a posfilatelia o los expertos, ¿no? Porque si me pongo a ver en mi país, yo que no soy experto, ya no veo los expertos por ningún lado. Y viendo las barbaridades que se hacen tanto desde la administración del órgano emisor como de los que supuestamente deberían saber algo, pues no lo demuestran, es una gran duda que tengo. Obviamente que con todo respeto a los jueces, que entiendo que son expertos, pero hay que no tanto el trabajo de sembrar la filatelia en la juventud, que para la gran mayoría de los muchachos pues será muy difícil conseguir estas cosas que quizás vayan a dar a parar a los museos, ¿no? Me da la impresión que los expertos cada vez serán menos. ¿Qué torta? Vamos a ver, empezando por lo último, Jesús. Sí, los expertos cada vez serán menos. No solo por lo que estás diciendo que es un tema estadístico, sino porque el material para aprender tampoco es tan profuso. O sea, no solo los coleccionistas son pocos, y esa cosa que llamaste posfilatelia, que es una mala palabra, perdón por los que la defienden. No, bueno, yo la digo. Pero bueno,
el tema de si se reduce el número de expertos o no. También pasaría por cuál era la característica que los hacía ser expertos. Por ejemplo, en la APS tienen una bestial biblioteca y archivo de referencia para poder comparar y analizar los materiales que les llegan. En la Royal tienen unos equipos y los saben usar de una precisión y de una capacidad para la descripción a partir de efectos de la luz y de análisis químicos y demás. Hay gente con la que a nosotros nos ha tocado, con Chris y con otros, que son realmente maestros dentro de los expertos. Cuando uno ve lo que esas gentes son capaces de hacer, o de esas instituciones son capaces de hacer con esos recursos, solo podemos suponer que es una especie de sublimación o de pequeño sueño de algunos en nuestros medios que se definen a sí mismos como expertos, y hay algunos que cobran como expertos. Yo creo, a diferencia de lo que vos dijiste, Jesús, que ser juez no significa ser experto, y que no tenés que ser experto para ser juez. Para ser juez, y sobre eso yo tengo escritos un par de libros en disciplinas comunes, pero no esta misma, en educación y en administración. Para ser juez, tenés que saber juzgar. No tenés que ser experto. Lo que tenés que hacer es entender cuáles son los criterios y cómo se suman esos criterios, pero no tenés que ser experto. Para ser juez hay que ser buena gente. Para ser experto ni siquiera hay que ser gente. No salís de donde estás. Es totalmente diferente. Pero bueno, en estos materiales de esta época de Costa Rica, yo creo que, por ejemplo, de forma colectiva, hay cómo funcione el grupo de comité de expertos de la federación, o el que tiene la asociación con menos competencia que el de la federación, y pueden producir alguna base de conocimiento. Pero si uno quisiera entrar en análisis profundos como lo que Walter sugiere o propone, y que casi todos podríamos decir aspiraríamos, hay que mandarlos afuera a que los experticen otros, en función de los criterios que Walter expresó, por ejemplo, que alguna gente preferiría que así fuera. A veces basta con alguna explicación sencilla. Walter mismo a mí me dio una lección hace muchísimos años, cuando yo estaba en el comité de expertos, que no tiene por qué tener expertos en una exposición, y hice alguna pregunta sobre estampillas de Uruguay, de la misma forma que alguna vez lo hice sobre algunos sobres de Perú. Y la explicación que me daban, que después llevó a muy buenas explicaciones y eventualmente a fabulosas medallas a colecciones de Uruguay, tenía que ver con índices de expansión a la humedad del sello, la goma y el papel. Y era una explicación de sentido común, y que estadísticamente se probaba sin tener que pasar por los laboratorios de la London. Era algo más sencillo de lo que esperábamos. A la larga, la explicación de las cancelaciones a plumilla, en el caso que estábamos viendo ahorita, es parecido al de la densidad de las gomas y de los papeles, la expansibilidad de los papeles y las gomas. No sé,
Yo creo que esto, como todo en nuestro hobby, está expuesto al principal avatar que estamos viviendo, y es el desgaste, el deterioro. Tal vez yo también he hablado desde la soledad, en el sentido de que, bueno, yo veo eh, en mi oficina, pues la participación, bueno, hay decenas de argentinos, decenas de chilenos, un buen número de costarricenses, etcétera, y mexicanos y tal. Y aquí yo estoy solo, y por allá arriba está un hermano venezolano, pero está en Estados Unidos, entonces Pensé que ibas a decir que está Chávez, pero en otro lado. no, 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 me refiero que quizás también, o sea, mi inquietud viene desde la soledad de un filatelista venezolano que intenta, al menos desde mis posibilidades, haber documentado algo sobre el siglo XXI, hasta que ocurren barbaridades, ¿no? Posiblemente estoy hablando de un poquito de dolor que siento. Todos estamos igual de dolidos que vos. Porque habiendo compañía, como dijiste, unos cuantos costarricenses, saludes Milton, por ahí anda Milton y Héctor Mena también. Aunque hay costarricenses y participamos en estas actividades, a veces estamos solos igual. Gracias, Luis Fernando. Un abrazo, Jesús. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Luis Fernando? Ok, en este caso, Luis Fernando, nuevamente felicidades por la charla. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a todos por haber tenido la paciencia. Valió la pena, valió la pena. Perfecto. Edward Viana, hace días no lo vemos. Y en México, apareciendo. Siempre aparezco.